¿Cómo les acabo de ir? Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Ajá. Sí, sí, profe, yo lo escucho perfecto. Ok. ¿También trasnochadas con que entregando trabajos ayer? Un poquito. Contando Wilfran. Bueno, los tres juiciosos. ¿Cómo nos va con el producto 3 que debemos entregar el día de hoy? Ya lo subió Joana Ingrid. No, yo lo subo en la tarde, profe, porque eh, que me falta hacer algunos ajustes, entonces lo subo para después de mediodía. Ya, pero pueden compartir qué has adelantado para darles una idea a los compañeros también, de paso los que no han hecho nada, ¿no? Lo tengo en otro ordenador, profe, qué pena. Está en el celular. No en un portátil, pero lo tengo en el computador de mesa y no me quiso prender, entonces ahorita mi hijo me colabora con eso. Ya. Ingrid, ¿nos escucha? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, bien, sí, señor. Preguntaba también cómo van con ese producto 3 que debemos hoy entregar. Yo, la verdad, apenas lo voy a hacer hoy, profesor. Wow. Entonces, prioridad, cursos que están terminando. Es que ha habido mucha carga académica y todos los días nos toca hacer algún trabajo diferente y se acuesta uno súper tarde. Entonces, hoy es donde tenemos, que no tenemos apenas sino solo 2 clases y tenemos el resto del tiempo como para podernos dedicar a hacer la actividad. Y apenas lo voy a hacer hoy. Ya, bueno, vamos a revisar entonces los que lo tengan listo, a ver qué comparten con sus compañeros. Listo, profe. Tenemos que ya son 7:05. A las 7:10, a pesar de que se les recomendó que ingresáramos a 1:15 para las 7, ¿no? Vamos a ver quiénes llegan. Bueno, ayer anoche falleció el gerente de Copetran, ¿no? De COVID. El padre de un compañero de mi hijo. Pues, duró 7 meses en cama. Sí, esa Pues, enfermedad es una cosa delicada, eso no. Que nos siga. Así tenemos nosotros nuestro alcalde desde abril, entró en coma, duró, ¿Así? sí, duró 4 meses, 3 meses prácticamente en coma, logró salir de la UCI hace más o menos un mes y el miércoles de esa semana le dio un preinfarto y otra vez está en UCI. Wow, correcto. Sí, sí, no. Por eso también he estado, una cosa, porque pues como yo trabajo con la administración, entonces eso está Un un, caos. sí, un caos total, porque pues ya llevamos 6, casi 7 meses prácticamente sin ejecutivo. Usted sabe que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Cada uno manda Entonces por su lado. eso está un desorden en la oposición, como en los pueblos, usted sabe cómo se maneja la política en los pueblos, entonces eso, pues, nos tienen, pero volteando con temas de auditoría y eso, la Contraloría, pues, la semana, pues, como eso ya está en el ojo de todo los entes, entonces nos tienen ahí, pero pues sí, esa enfermedad es cosa seria, profe, eso, no, ya es un tema delicado porque pues aparte de ser el alcalde, pues es amigo, es de toda la vida, entonces es algo delicado, pero pues ni modo, ahí le toca a uno pedirle a mi Dios y Grave, ¿no? sí, a él le hicieron cirugía de corazón abierto, le Wow. hicieron lo de los pulmones, perdió un riñón, no, eso está, Uy, complejo. no, súper complejo, él está vivo porque mi Dios, mi Dios, mi Dios y 1000 veces más mi Dios. Para hacer el famoso taller que vamos a cuantificar, ¿no? El proceso de
de cómo nosotros debemos contemplar costos para hacer un proceso exportador. Por favor, me indican si visualizamos la pantalla. Vamos a... Aún no está compartiendo nada, profe. Ok. Bueno, ahora sí. Ya. Bueno, entonces vamos a adentrarnos a revisar que iniciaríamos con la unidad 3, ¿cierto? Hoy debemos entregar en plataforma el ensayo que, como bien dicen ustedes, pues hoy lo finalizan, lo terminan y lo debemos subir a plataforma. Para este capítulo, pues vamos a revisar cómo es que nosotros debemos tener en cuenta tanto los medios de pago, ¿cierto? Para hacer cada una de las operaciones a nivel internacional, como la elaboración del producto 4, que es el taller de cómo calcular esos costos en función de no ir a dejar de percibir ingresos porque no tuvimos en cuenta pues el orden a seguir de todo y cada uno de los costos que se deben contemplar tanto a nivel interno como a nivel de la distribución física internacional, ¿cierto? Que es todo ese proceso desde que el producto está a disposición de tanto los transportadores y los distribuidores en el lugar de destino, ¿cierto? Hasta llegar al lugar de destino. Entonces, como de acuerdo al término Inconter que vamos a revisar, de qué se tratan, pues con base en ello, contemplar esos costos adicionales de papelería también, de todos los procesos que hay que diligenciar ante permisos sanitarios, fitosanitarios, dependiendo del producto que nosotros queremos llevar a ese otro país o a trascender fronteras. Vamos a trabajarlo en CIPA, ¿cierto? Entonces, el producto, para poder adelantarlo, debemos revisar en primer lugar los contenidos de esa unidad, ¿cierto? Está llegando Marcela. Los contenidos de la tercera unidad, que es la que estamos aquí revisando, que nos indica el paso a paso, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a revisar esos contenidos y cada uno de los vínculos que tenemos ahí para apropiarnos de todos y cada uno de los temas, ¿cierto? Que nos van a ayudar a comprender y de alguna forma a establecer de eso que vamos a exportar, de ese producto, de ese servicio, conocer en qué costos deberíamos estar incurriendo. O a nivel de importación, porque no solamente se da cuando exportamos, ¿no? También en las importaciones también vamos a encontrar que debemos asumir unos costos, unos IVAs en algunas situaciones, dependiendo de si hay o no hay con los países que estamos negociando o el país que estamos negociando, si hay algún acuerdo o algún tratado de libre comercio. Bueno, entonces en segundo lugar vamos a estudiar el capítulo 15, ¿no? Exportación e importación e intercambio compensado, que lo vamos a encontrar en el texto guía de negocios internacionales. Competencia en el mercado global, que el link lo vamos a ubicar más adelante. Vamos a hacer un breve resumen de cada uno de esos temas, ¿cierto? Para comprenderlos, para tenerlos claros y con base en ello poder desarrollar el taller, ¿no? Lo de la conformación del grupo, pues ya lo tenemos. Seguimos trabajando con el compañero que venimos realizando los talleres en CIPAS. Y si hay situaciones de algo que necesitemos, pues para eso está el foro Comuniquémonos, ¿no? Para la ayuda que necesiten o que requieran, pues es participar en el foro. Hay el foro negociando, ¿cierto?
vamos a asignarles ahí en el transcurso del día para que ustedes terminen. Estaremos a más tardar mañana pues asignando el ejercicio a desarrollar, ¿no? Entonces, vamos ahí a través de ese foro negociando pues a escribir o participar con las inquietudes que surjan a medida que vayan desarrollando el taller. Este taller está para entregar de hoy en 15 días, que es cuando volvemos a encontrarnos, ¿no? Entonces, tenemos 15 días para efecto de elaborarlo y ojalá que las inquietudes pues surjan con tiempo, no el día anterior a querer hacerlo en un momentico, en una noche, ¿no? Entonces, irlo trabajando con tiempo. Bueno, ¿qué nos recomiendan? Que antes de iniciar tener claro, ¿no? El taller se debe realizar en orden, se deben desglosar los términos incoterms, ¿sí? Ya vamos a revisar de qué se trata, determinando las obligaciones o costos que conlleva cada uno, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que vamos a revisar de esos términos. Ya los vamos a mirar uno a uno. Si el estudiante requiere ejemplos de cómo liquidar, pues consultarlo en el foro, ¿no? Solicitarlo a través del foro. Entonces, ahí en el foro, pues, la participación de los compañeros también va a ser clave. Si alguien lo comprende, alguien lo entendió mejor que el compañero o comprendió mejor, pues puede estar dando esas orientaciones, ¿no? Y uno aprende más cuando vuelve y repasa o explica lo que aprendió, ¿no? Ese es la práctica hacia el maestro, como dicen, ¿no? Entonces, a ustedes les va a reforzar esa comprensión que hayan tenido los que consideren que pueden estar haciendo los aportes, ¿no? Bueno, enseguida nos dice que debemos, después de tener clara la idea clara del tema, ¿cierto? Y de haber, ya sabemos que vamos a trabajar en CIPAS, vamos a desarrollar el proceso operacional, que es de vital importancia. Antes de empezar con el mismo, pues tener las ideas claras. Por eso en los resúmenes que debemos sacar de cada uno de los temas, ¿no? Y sobre todo del desglose de los términos Inconter. El buen entendimiento se verá plasmado en las operaciones a realizar. Una vez empecemos con ese proceso operacional, pues de vital importancia manejar de una forma adecuada los términos de negociación, ¿no? Saber qué responsabilidad tiene tanto el exportador como el importador, hasta dónde llega en función de lo que asumen tanto del riesgo como de las obligaciones que tienen. Ya vamos a revisar de qué se trata cada uno de esos términos. Bueno, y tener claro que quiénes y deben asumir esos pagos, esos costos, ¿cierto? Para contemplarlo y no dejar nada al azar, de que no contemplamos un costo y en últimas pues nos va a afectar los ingresos de un proceso exportador o nos va a incrementar seguramente un proceso de importación si no hemos contemplado alguno de esos costos, ¿no? Entonces, para las correcciones o dudas o inquietudes que tengamos, lo que les decía hace un momento, ¿no? Tratar de no dejarlo el último día para querer solucionar todo en un momentico. Voy a decir, con antelación, la primera semana prácticamente, pues apropiarnos y si hay inquietudes, pues plantearlas en el foro establecido, un foro negociando, ¿no? Está en la unidad 3. Vamos a entregar ese ejercicio, ese ejercicio lo vamos a subir a la plataforma. Está indicada la fecha para el 13 de hoy en 15 días, sería 13 de noviembre, ¿no? Teniendo en cuenta pues, la fecha estipulada,
Tienen una segunda opción, ¿cierto? Que son 3 días posteriores si no les alcanzó el tiempo para la entrega y que será evaluado para efecto sobre 4, ya no sobre el 5 si entregamos de forma oportuna. Bueno, los materiales que tenemos, ¿no? Es el capítulo 5 de negocios internacionales, competencia en el mercado global. Los términos de negociación internacional, que es los que vamos a revisar ahora. Este documento, pues ya lo vamos a aclarar. La institución lo tiene montado. Ya vamos a revisar qué debemos tener en cuenta a la hora de esos términos, porque ya hay unos términos 2020, ¿no? Actualizados. El video de distribución física internacional, que ese lo podemos compartir. Para ello, pues me tocaría dejar de compartir para efecto de incorporarle el sonido. Marcela, buenos días, que la acabo de ver. Espérate para incluirle el sonido a... Bueno, vamos a mirarlo a ver si... ¿Estamos visualizándolo? No, profe. ¿Qué están viendo? ¿La página de la institución? Sí, vemos ahí su portada. O sea, no está compartiendo nada. Ah, ok, no. Espérate, porque... Bueno, no está abriendo. Ya les comparto unos que yo tengo de todo lo que tiene que ver con la distribución física internacional. Bueno, entonces vamos a revisar de qué se tratan los términos Inconter. ¿Lo visualizamos? Estamos viendo un PowerPoint. Sí, señor. Bueno, entonces esta es la plantilla que nos remiten a revisar. Los términos Inconter son las iniciales de cómo a nivel internacional, pues entre todos los países, ¿sí? Los términos están establecidos por la mayoría de los países y se respeta y se revisan acorde a cierta fecha. Las últimas revisiones ya vamos a ver que se hicieron cada 10 años, pero inicialmente partieron de tratar de ordenar y regular, ¿no? Y comprometer tanto al comprador como al vendedor, que en este caso es el importador y el exportador. Entonces, los términos Inconter son las obligaciones prácticamente y los derechos que tiene cada uno de esos dos personajes, ¿cierto? Ese comprador, ese vendedor, que sería el exportador o el importador, dependiendo de en qué posición estamos, ¿cierto? En función a qué, de los compromisos y obligaciones que tenemos para la entrega de las mercancías. Entonces,
es a nivel internacional que se maneja para todas las operaciones de importación y exportación, ¿no? Profe, ninguno de esos enlaces, ninguno de los enlaces de la guía funciona, ¿no? ¿No están funcionando? No, señor. Bueno, yo lo reviso teniendo en cuenta que hoy están terminando su trabajo producto 3, entonces finalizando la segunda clase en el transcurso del día, pues les reviso y les actualizo, ¿no? Les miro a ver qué pasó. Entonces, fueron creados a nivel de las cámaras, la Cámara de Comercio Internacional, ¿cierto? En el año 1936 fue la primera aparición de esos términos, en la cual pues fijaron o establecieron, tratando de unificar criterios para efecto de responsabilidades, ¿no? Como les decía, del comprador y del vendedor, que en este caso sería el importador y el exportador, ¿no? Para efecto, pues, han ido y de acuerdo a la utilización de esos términos, pues los han ido revisando o corrigiendo o haciendo enmiendas como indica aquí en la diapositiva a partir del año 53, ¿no? Después hasta el 67 volvieron a revisarlos, a mirar esos términos. Del 67 y casi 10 años después, en el 76, volvieron a actualizarlos y con base en esas actualizaciones, pues hoy en día fijaron que cada 10 años debían estarse actualizando independientemente de que estén funcionando o no. Entonces ya fijaron una fecha donde a partir del año 80, cada 10 años, los están actualizando. En el documento que ustedes encuentran en PowerPoint, esta parte no está porque aquí aparece inclusive hasta el año 2010, ¿no? Y ya hay una actualización del año 2020, la cual pues vamos a revisar y comparar con el documento que ustedes en plataforma Y tienen, ¿no? para el 2020 hay 11. Sí, señor, sí, efectivamente. Entonces, en este material que vamos a encontrar acá, hay parte del comparativo del año 2000 con referencia al 2010, ¿no? Vamos a mirarlo, a revisarlo. Ahí están explicando cada uno de esos términos con este documento y, como les digo, es el material soporte de la institución y para efecto, pues, hay que actualizarlo, hay que incluirle los últimos que son los que yo estoy aquí presentándoles. Bueno, ¿cuál es esa finalidad de los términos Inconter, cierto? De la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional, ¿cierto? Que son las iniciales en inglés. Entonces, establecer un conjunto de reglas internacionales, ¿cierto? Para la interpretación de los términos utilizados en el comercio internacional. Así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de tales términos en diferentes países, ¿no? Entonces, al estar ya unificados, deben acogerse. Sabe que todo lo que tiene reglamentación o todas las normas o leyes que se hacen, generalmente empiezan a interpretarlas cada uno a su acomodo, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es unificar obligaciones de compromisos, tanto de lo que tiene que ver con el riesgo, quién lo asume, hasta dónde lo asume y a partir de dónde el riesgo pasa al comprador o al vendedor, ¿no? Entonces, lo que se busca para efecto de si hay algún inconveniente con la entrega de las mercancías, pues saber quién incumplió y pues proceder ya seguramente a demandar o a un litigio, ¿no? Bueno, los términos nos van a indicar la responsabilidad de cada uno, ¿cierto? A dónde inicia y a dónde termina la obligación del que está exportando y en dónde está, a partir de dónde debe asumirla el importador, ¿no? O en este caso, quien está comprando.
Y nos indica también en qué punto efectivamente esa obligación de lo anterior, ¿cierto? Está la responsabilidad de las entregas de esas mercancías, hasta dónde debe llegar ese compromiso, esa obligación. Bueno, ¿qué nos regulan los términos Inconter? Entonces nos va a regular todo lo que tiene que ver con las condiciones de la entrega de la mercancía, ¿no? Que vaya en cantidades, unidades y la forma en que se negoció. Los riesgos de la operación, cómo van a estar distribuidos, ¿no? Hasta dónde viene la obligación de asunción de esos riesgos. El pago, hasta dónde debe asumir usted el compromiso de cancelar, hasta dónde llega su obligación de cumplir con pagos, sea de legalización del proceso exportador o hasta dónde obligan a que usted asuma esos costos, ¿no? Y hasta dónde le obliga a usted a entregar cada uno de la documentación requerida para ese proceso exportador, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa obligación para cada una de las partes? ¿Qué nos están regulando? ¿Qué no van a regular ellos? Ellos no inciden o no se involucran en la forma que se haya convenido de pago. Por eso en el capítulo que ustedes van a revisar también es clave y conocer todas las diversas formas que tenemos a disposición para pautar o tener presente con quién van ustedes a... ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Dice que se cerró la sesión. ¿Seguimos? ¿Seguimos, sí? Yo sí. Ah, ok. No, que me apareció la ventana. ¿Ustedes no la vieron? Pensé que se había cerrado la sesión. No, ahí sigue, profe. Perfecto. Bueno. La transmisión de la propiedad de la mercancía, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con la negociación que se haya hecho. Se supone que todo lo que usted está adquiriendo o comprando, pues deben ceder esos derechos de cómo lo negociaron, cómo fue lo acordado y debe estar estipulado en ese contrato, ¿no? Y no tienen nada, ellos regulan y supuestamente indican cómo proceder, pero no tienen nada que ver con a la hora de ese incumplimiento, cuál va a ser la decisión que tome o el que al que le incumplieron de demandar, a dónde va a demandar. Entonces ya esas consecuencias que deben asumir no tienen nada que ver tampoco esos términos. Entonces, importante conocer el porqué de esas dos situaciones, ¿no? Bueno, aquí hay unos cambios de la versión 2000 a la versión 2010 que efectivamente pues no nos interesaría revisar porque es esto ya pasado, ¿no? Entonces vamos a mirar, de hecho aquí están en rojo destacados los que fueron suprimidos porque o no funcionaban o no eran muy utilizados. Entonces, en su momento, pues, hubo esos cambios. Eran 13, aquí está el comparativo de los términos, cuáles cambiaron, cuáles dejaron fueron sustituidos, ¿no? El DAP y el DU fueron cambiados por el DAP y el DAD, que el DAD hoy en día pues tampoco funciona, solamente sigue entrega en el lugar convenido, que es el DAP, ¿sí? Lugar de destino convenido. El DAD tampoco hoy en día en los términos en Incontir 2020 no están. Bueno. Entonces vamos a revisar los términos Inconter 2020, que son los que en última nos interesan porque son los vigentes, ¿no? Los que lo anterior, pues, a manera de ilustración, como les decía, en plataforma, pues no están actualizados y es lo que debemos
a nivel de la institución subir con estos términos 2020 que le estoy incorporando acá. Esta plantilla ya yo se las comparto, igual lo vamos a revisar en ProColombia, que ahí están los enlaces para revisar cada uno de estos términos. Bueno. Entonces los términos los términos Inconterm. Se le cayó tal vez fue a Wilfan. Se le cayó la conexión, Will. Sí, profe, sí, pero gracias a Dios ahí. No, yo Sí. pensaba que había sido a mí. Entonces fue a usted al que... Sí, no, ahí reseteamos el Movenic, ya. Bueno, entonces les hablaba de los Inconterm, son las iniciales de internacional, ¿cierto? Internacional, los términos internacionales de comercio, commerce, y lo unieron y los dejaron como el término con el cual iban a fijar esos compromisos, ¿no? Esas reglas para efecto de las negociaciones a nivel entre exportadores e importadores. Entonces, ellos limitan derechos y obligaciones de cada una de las partes en función de ese compromiso de entregar cada una de las mercancías negociadas, ¿no? Nos van a describir cuáles son las tareas, los costos y riesgos que debe asumir la empresa que está exportando, en este caso los vendedores, ¿cierto? Y a hacer entrega a el importador o comprador, que en este caso pues también va a asumir unos costos y unos riesgos. Entonces, la finalidad de ellos pues es que esa terminología que han planteado pues se lleve tal cual como la han estipulado. Por eso a nivel de cámaras de comercio a nivel global pues la han fijado de la mano de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que cobija la mayor parte de los países del globo. Bueno, entonces los términos hoy en día, muy bien, como decía Wilfen, son 11, ¿no? Donde partimos del término Inconterm Export, que es entrega del producto en fábrica, ¿sí? Esa es como la más utilizada generalmente cuando alguien nos contacta vía web, seguramente, y le interesa hacer el proceso exportador y el empresario no quiere saber nada de todo ese proceso. Dice, bueno, yo con mucho gusto le comercializo, le vendo, pero se lo entrego en mi fábrica, ¿sí? Entonces él cumple en el momento en que le dice, ahí está la mercancía disponible, pide los transportes y mira a ver cómo la lleva, ¿no? Entonces, por cuenta de las obligaciones, ya vamos a revisar Esword, hasta dónde va esa obligación del empresario. Free Carrier, que son las iniciales, generalmente son las tres primeras siglas, ¿no? Tres primeras letras están estipuladas de esa forma. Franco transportista, o sea, entregarle al transportador que indique el importador que debe, a partir de esa entrega, pues ya está cumpliendo el exportador, ¿no? El Fast Free Launch Chip, franco al costado del buque, que es dejarlo en el puerto establecido, convenido, ¿no? Al costado del buque. Entonces, llegar hasta el puerto. Si le dijeron que vamos a exportar por el puerto de Buenaventura, entonces las mercancías deben estar en ese puerto de Buenaventura ya recibidas dentro del puerto, ¿no? O si nos indican que va a ser en Santa Marta, pues
debemos tenerla allá en el puerto de Santa Marta, o sea, legalizado de que fue recibida en el puerto y está sencillamente ahí hasta ahí cumpliendo la obligación. Ya vamos a ver esa gráfica en la que nos indica el riesgo, quién lo asume y hasta dónde llega cada uno. Y no solo el riesgo, sino los pagos también, ¿no? Bueno, el FOB, que es franco a bordo, que es uno de los más utilizados por los exportadores colombianos, ¿cierto? Porque es subir la mercancía a bordo en este caso, del buque, ¿no? Entonces, ahí estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues llevarlo al puerto, ya sea de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, a donde hemos acordado. Y cuando la mercancía está en el barco, ya la subieron, ahí está cumpliendo el exportador. Entonces, el compromiso de ese exportador al dar y recibir el visto bueno de que las mercancías fueron entregados en el barco, pues puede proceder a hacer la solicitud de que le desembolsen, ¿cierto? Le hagan el respectivo pago dependiendo de cómo hayan negociado. Bueno, el CFR, costo y flete, entonces hasta dónde cada uno va a acordar que van a asumir bajo ese término, ¿no? Y otro de los más utilizados, que en este caso sí es por los importadores colombianos, ¿cierto? Es el famoso CIF, costo, seguro y flete, en el cual ya si vamos a traer mercancías de la China, no queremos asumir todo el riesgo de que esa mercancía pueda averiarse o dañarse o sufrir cualquier percance desde la China, esa lejanía con la que traemos productos y que llegan, ¿no? Entonces, ahí sí, la negociación nos interesa y generalmente la hacen es para que el exportador asuma toda esa obligación de traérsela hasta el puerto. Entonces, a la inversa del FOB, ¿no? Que nos la entreguen ya aquí en el puerto en Colombia, es lo que queremos para efecto de este término CIP. Y es uno de los términos claves para efecto de el taller de costo, ¿no? Porque el que generalmente vamos a tener como referencia para calcular en el taller de costos todo lo concerniente a cuánto valdría un proceso exportador. Entonces, este término es clave, ¿no? Que es entregar la mercancía en el lugar de destino, ¿no? ¿Sí? Entonces, hablando de los importadores colombianos, pues que la entreguen aquí en Colombia, independientemente del país de donde provenga. Lo interesante para ellos es que llegue aquí a puerto en el puerto escogido, establecido, ¿no? Y los costos ya vamos a revisar eso, quién los asume. CPT, lugar de destino convenido y el transporte pago hasta ese lugar, ¿no? Entonces, también acorde a lo que se establezca con el comprador y importador, ¿cierto? Comprador y exportador, pues, hasta donde queremos nosotros que nos traigan las mercancías. Entonces, no solamente dice, no fue en el puerto y no quiero que me la lleven hasta cierto lugar, ¿no? El CIP, transporte y seguros pagados hasta. Entonces, prácticamente es muy utilizado, pues, por aviación y transporte, ¿no? Llegar hasta el lugar que seguramente el importador considera que se la deben entregar la mercancía. Delivered at Plus, que es DAP, entregada también en el lugar convenido. Acorde a lo establecido, de acuerdo a las mercancías, también negociar con el transporte, en este caso terrestre, en donde vamos a recibirla.
Entregada en el lugar y descargada. Fíjate que las obligaciones ya cambia con relación al DAP, ¿no? En el lugar convenido y adicionalmente se la deben entregar ya descargada, o sea, al asumir costos de carga y descargue, eso cuesta, ¿no? Y entregada con derechos pagos o pagados, el DDP, que es el último término. Entonces, son los vigentes, son los que están hoy en día desde el 2020 en funcionamiento y que hasta el 2030 debemos acogernos a cuál de esos serían los términos que podríamos estar nosotros utilizando. Entonces, en el esquema que viene a continuación, no figura todos los ítems establecidos, ¿cierto? Entonces, para efecto de export, que es entrega en fábrica, ¿cierto? Entonces, fíjate que en color azul vamos a encontrar las obligaciones del exportador. En color rojo o naranja, como lo aprecien ustedes, vamos a encontrar las obligaciones del importador, en este caso. Entonces, fíjate los términos que y hasta dónde deben estar asumiéndolo. El embalaje de verificación y control. ¿Quién lo debe asumir en las mercancías que se están exportando? El costo y el riesgo lo debe asumir el exportador, que en este caso sería el vendedor, ¿no? Está en azul. Entonces, él debe entregar las mercancías ya con el empaque, embalaje adecuado para solamente llevarse la mercancía a ese importador, ¿no? Entonces, ¿en dónde? La entrega en fábrica. Las licencias, autorizaciones y formalidades. Entonces, fíjate que está compartido. ¿Por qué? Porque él debe entregar factura de los productos, ¿cierto? Los papeles que necesitan para efecto de un proceso exportador, dependiendo del tipo de producto que tengamos. Entonces, si va a tener un aval o un documento que le esté autorizando el INVIMA, el ICA, o dependiendo del producto, como digo, ese exportador debe entregarlo, ¿no? Y también las diligencias tanto de proceso de exportación ante las aduanas, todas las gestiones que requieran o deban hacer o realizar, fíjate que también las debe asumir ya para poder sacar las mercancías el importador, en este caso desde las licencias, autorizaciones y formalidades. En este caso, si va a exportar desde Colombia o va a llevar mercancías desde Colombia, entonces le toca ante la aduana a ese importador hacer todos esos trámites, ¿no? Aquí están las formalidades aduaneras, ya buscar tener toda la documentación requerida en Colombia, gestionar ante la aduana, cargar en fábrica o almacén, o sea, tiene que llevar el Profe, una transporte. pregunta, qué pena ahí. Ahí Sí. como yo sé quién es el importador y quién es el exportador. A ver, en la segunda tabla está indicado, el vendedor es el azul, ¿no? Aquí. Ah, ahora sí. Yo les indicaba precisamente porque yo lo conozco, pero efectivamente en color azul está señalizado que es el exportador en este caso. Ah, ok, perfecto. Comprador. Entonces fíjate que aquí nos dice que cuando están rojo y azul, vendedor debe proporcionar la información necesaria para la exportación y el importador la de importación a petición, riesgo y expensas del solicitante. Claro, esa es la lectura de la gráfica, claro. Y acá dependiendo del lugar de entrega pactado. Entonces fíjate cuando está bajo este esquema que lo encontramos aquí en DDP, ¿no? Entonces, Sí, señor. cómo es la dependencia del lugar de entrega pactado. Y aquí tiene una alusión a donde tiene un Profe, numerito.
Dime. El control y regulación del cumplimiento de esas normas está por parte de quién. Pues ¿De la acuérdese Cámara de que Comercio? la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Entonces, en cada uno de los países, pues las quejas se irían hacia Pero ellos ejercen la tarea de vigilancia y control o solo el seguimiento, ¿cómo es el tema No, ahí? ellos han estipulado y es lo que veíamos al inicio, ¿no? Que ellos no regulan. Recuerda que en la primera dice Sí, que sí, ciertas no, cosas. aquí, las consecuencias del incumplimiento ya ellos mirarán a qué tribunal van a demandar, si es que hay demandas y si hay consecuencias, ellos Que ya son otras instancias. no tienen nada que ver, ya tendrían que ir con la justicia si es que llegan a esos extremos, ¿no? Ellos lo que tratan de establecer es esa regulación y esa normatividad para que el comercio fluya, ¿no? Y va en función de ello. Precisamente para eso están creadas, ¿no? Las cámaras a nivel de todos y cada una de las regiones, pues es eso, velar y procurar que exista armonía, ¿no? En todas las negociaciones. Ok. Bueno. Entonces, volviendo al ejemplo de ustedes, pues van a tener que revisar cada uno de esos términos. De hecho, ahorita vamos a este link, vamos a revisar un pequeño video donde nos indica las normatividades y un recuento de estos términos Incoterm. Entonces, fíjate que vamos a encontrar formalidades aduaneras, que en este caso, para la pregunta que hacía Wilfran, perdón, a partir de aquí, en el caso del que está exportando en fábrica, entregando la mercancía en fábrica, él debe llevar camión y transporte a que la mercancía se la entreguen en esos vehículos, ¿cierto? Entonces debe empezar a asumir tanto el riesgo como el costo desde aquí. El transporte a nivel interior, que tiene que ver con el envío desde acá a Santa Marta o desde acá a Puerto Buenaventura, dependiendo de cuál es el puerto que le conviene más para efecto de ahorrar kilómetros, ¿no? Entonces, y dependiendo de si va a ir en qué tipo de transporte van a enviarlo, pues ese transporte interior que es en el país objeto de la exportación, pues lo asume también. Costos de manipulación en origen, que tiene que ver con subir, contratar montacargas para subir la mercancía o contratar personal para que le carguen los camiones o los containers, ¿cierto? Lo debe asumir también él. El transporte principal internacional, que en este caso si vamos a ir por barco, pues con qué empresa naviera vamos a exportar, ese costo también lo debe asumir. El seguro de la mercancía, desde aquí que lo está asumiendo desde país Colombia, ¿cierto? Donde recogió las mercancías y la entregaron aquí en Bucaramanga, desde Bucaramanga hasta el tener a disposición esa mercancía en el país al cual la va a llevar, ¿no? Los costos de manipulación en destino, cuando allá llegó la mercancía, hay que bajarla del buque, todos esos costos en puerto, los costos de manipuleo y manejo en puerto, de almacenamiento, si hay que pagar porque ellos van a cobrar un costo de aduana ya también. Lo debe asumir en este caso pues el importador, ¿no? Que es el que está en color rojo. Y el despacho de esa importación, que es la legalización para sacarlas allá de la aduana, ¿cierto? Del país al cual van a llegar, también es por cuenta de él. Entonces, todo lo que nos figura en color rojo o naranja o que está en color esto un poco más tenue, pero que es rojo o que es azul, el azul, como bien preguntaba su compañero, es para el exportador y
rojo es las obligaciones de costos y riesgos que debe asumir el importador. Entonces, con base en esto es clave para efecto del taller, pues conocer esa minucia, ¿no? De cada uno. Entonces, mirar y tener claro, establecidos cómo son los procesos que tenemos que hacer para ese proceso exportador y entonces sumarle o contemplar esos costos para que no quede nada por fuera de documentos que hay que comprar, lo que haya que pagar, todo a quién lo asume y cuánto va al final, ¿cierto? A convertirse ese producto teniendo en cuenta pues cada uno de estos valores que hay que tener presentes, ¿no? Entonces, para todos los términos Inconter, vamos a encontrar el costo y el riesgo y está indicado hasta dónde llega esa obligación. Entonces, este material lo podemos estar revisando o lo podemos estar, igual yo se lo subo, se lo entrego a través del correo, actualizando pues los términos Inconter 2020. Aquí vamos a encontrar en el documento que hablan de los términos Inconter del 2010, entonces hacemos caso solamente a los que siguen vigentes, ¿no? Entonces ahí nos explican, aquí hay algo de lo que preguntaba su compañero, que con los términos Inconter, la transferencia de propiedad de los bienes determina la propiedad, ¿no? Perdón. Bueno. O sea, lo que no contempla, ¿no? Que era lo que preguntaba Wilfram de hace un momento, de que si con hay un problema, hay una situación de incumplimiento, pues si la Cámara va a estar ahí velando por ellos, pues ellos en las cámaras de comercio sirven muchas veces para tratar sirven de conciliadores, ¿no? Pero de ahí a que exista una conciliación, ellos no, de ahí en adelante no se comprometen, ¿no? Ya si hay demandas, ya es cuestión de las partes. Bueno, entonces fíjate que dice no se comprometen a proteger a las partes del riesgo o pérdida ni cubrir los bienes antes o después del despacho. Entonces ellos tienen establecido la normatividad, pero no forman parte o no se involucran en las negociaciones que puedan existir a nivel global, ¿no? Aplica a los contratos de servicios ni definir los derechos o obligaciones contractuales, con excepción de la entrega, que es lo único que ellos velan, ¿no? O el incumplimiento de los recursos de contrato. Entonces, prácticamente pues son mediadores en cuanto a que nos entregan la norma, pero no forman parte ni son ejecutores ni obligan ni pueden obligar a la gente, ¿no? Porque para eso está la justicia, los tribunales cuando hay incumplimientos. Considera el embalaje, la carga en contenedor y este debe ser abordado en el contrato de compraventa. Es todo lo que hayan estipulado lo deben incluir en ese documento. Los términos no son ley y no hay Inconter por defecto. Entonces hay que escoger cuál es el término que nosotros, para efecto de un proceso exportador-importador, debemos indicar cuál es el término al cual nos queremos obligar, ¿no? Nos queremos acoger, teniendo en cuenta, pues, desde nuestra óptica como exportadores, como importadores, dependiendo de la actividad que estemos realizando. Bueno, entonces aquí está seleccionado por los modos de transporte. Nos da gráficamente una ilustración del Ellsworth, por ejemplo, que era el que estábamos revisando.
Entonces, la entrega en fábrica, ¿no? Entonces, el riesgo y la responsabilidad, pues, recoger el comprador va a debe recoger la mercancía en el local, en el punto acordado, y efectuar el despacho de exportación e importación. Entonces, aquí nos dice la obligación, con la flecha está diciendo que desde que recogió la mercancía aquí en fábrica, de ahí en adelante, todo eso es por cuenta, el riesgo, y asume el riesgo y costo el comprador, ¿no? Que en este caso sería el importador. Nos hace unos indicativos en los costos, incluye fletes, seguros, maniobras, ni despacho. Que esto es prácticamente lo que estábamos revisando en el gráfico de obligaciones de asunción de riesgos y costos, ¿no? Entonces, aquí pues está hasta llegar al sitio de exportación, ¿cierto? Después de legalizar en aduana, pues puede disponer de las mercancías. Todo lo asume él, riesgo y responsabilidad, o riesgo y costos van de parte del comprador. Y así lo tenemos para otros, cada uno de los términos, ¿no? Entonces, ahí ustedes pues deben revisar cada uno de ellos, y en este link que les estaba compartiendo vamos a poder, o en ProColombia directamente, por favor me dicen si lo estamos revisando. ProColombia buscamos términos Incoterm. Incoterms. Bueno, aquí encontramos simulador de costos también. Aquí también están con base en los términos 2010. Esa información ya no nos interesaría, ¿no? Rutas y tarifas, aspectos logísticos. Vamos a ver si no los... Si estamos visualizando de ProColombia. Sí, señor. Ok. Entonces, fíjate que aquí tenemos los términos Incoterm, ¿no? Entonces, aquí podemos adentrarnos a revisar cada uno de ellos. ¿Sí? Los nuevos términos 2020 nos indica para los medios de transporte cómo los tienen clasificados para el transporte marítimo. Este es el... Por favor, me indican si tenemos sonido. ¿Sí escuchan? No, no tiene audio. No, profe. ¿No? Espérate. Que no encontré el del sonido. Creo que es al uso compartido. Dejar de compartir. Audio, activar audio. Dejar audio. Creo que es dejar audio de la computadora, ¿no?
Profe, su merced tiene la pantalla enlazado en un computador o lo tiene en un televisor o es el computador normal. Profe.
¿Nos vamos o qué hacemos? Buena pregunta. ¿Alguien tiene el número de él como para escribirle? El grupo que él creó. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí, profe, ahora sí ya se le escucha. ¿Y si vimos el video? ¿Lo escuchamos? No, señor, para nada. Oh, profe. Wow, no me diga. No, profe, no se escuchó nada. Pero sí el video aparecía. Tampoco, a lo último ya. Al final, cuando ya lo estabas pausando, apareció. Ya. No, entonces le di a lo que no era configuraciones de audio, dejar el audio de la computadora, igual que el sistema. Cambiar a audio, probar, igual que el sistema, probar. Vamos a No se escucha, profe.
Bueno, no me funciona, no sé por qué. Entonces los invito en ProColombia, como les estaba indicando ahí, tenemos ese video donde nos habla de los términos Incoterm, ¿no? Entonces los podemos estar revisando en esa página de ProColombia. Entonces lo ubicamos en las del exportador, ¿no? En ProColombia encontramos los términos Incoterm y le damos y revisamos el video porque no pude o no, el sonido no lo logré controlar, ¿no? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces la importancia de estos términos Incoterm es precisamente de nosotros poder desarrollar el taller que debemos adelantar, ¿no? En función de el cálculo de cada uno de los costos que debemos asumir, ¿no? Entonces, para efecto de ese taller, pues debemos partir de conocer todo lo que tiene que ver con los procesos, hasta dónde van las obligaciones del exportador, hasta dónde asumir riesgos y asumir pagos, ¿cierto? Que están establecidos en la tablita que les mostraba y que también la podemos encontrar en estos términos Incoterm que están en ProColombia, que están actualizados y que tienen que ver con este proceso. Entonces aquí están seleccionados por tipo de transporte o medio de transporte en el que vamos a estar utilizando, ¿no? Aquí vemos la guía, que es la que les estaba compartiendo en la diapositiva. Aquí la tenemos completa. Tenemos la definición de cada uno de ellos. Entonces, revisamos Profe, y... disculpe. Dime. En sí el taller nos dice que es desglosar los términos Incoterm, determinando las obligaciones y el costo que conlleva cada uno. ¿Es eso lo que tenemos que hacer? Debemos revisar todo el capítulo 15, ¿no? Importación, exportación Sí, claro. y todo lo que tiene que ver con las obligaciones de la negociación, cómo van a ser los pagos. O sea que para la minucia de los costos sí debemos centrarnos en conocer cuáles son las obligaciones y quién asume un costo o un riesgo dependiendo de cada uno de esos términos, ¿sí? Entonces vamos con base en estos términos, ¿sí? Que están aquí definidos, que el link ya se lo estoy compartiendo aquí en el chat. Vamos a incluirlo o al grupo de WhatsApp, ¿no? Comercio internacional. Entonces al grupo de WhatsApp le estoy compartiendo el link. Ahí lo vamos a revisar y tenemos la minucia, vemos la ilustración del video que no logramos escuchar por el audio. Lo revisamos y vamos a apropiarnos del capítulo, de todas las indicaciones que están acá, que tu compañero Wilker me decía que algunos términos aquí, el de negociación internacional, ese documento pues yo se lo remito ahora, trato de obviarle o eliminarle los que no están, ¿sí? Para que este que está montado en la web pues le hagamos caso omiso de utilizarlo, ¿sí? Entonces yo les ajusto el documento que les presenté, donde está incluido a manera de ilustración sobre los términos Incoterm, por qué surgieron, todo lo que vimos ahí. Y se documenta pues con el link que les acabo de enviar al grupo de WhatsApp, donde ahí detalladamente vamos a revisar cada uno de esos términos. El taller que les voy a enviar, yo se lo voy a colocar en Negociemos y con base en ese taller pues vamos a desarrollarlo y vamos a las inquietudes que tengan a través de el foro negociando que está estipulado ahí, pues vamos a estar atentos para responderle. Ojalá, como les decía, que sea foro negociando, sea en los primeros 10 días que surjan las inquietudes, ¿no? Entonces, hoy como están terminando
el taller número, van a entregar el taller número 3, ¿cierto? Que es el ensayo. En el transcurso de la tarde, a más tardar mañana, pues van a tener activo este foro para que descarguen y empiecen a trabajar con el ejercicio, con el taller a entregar, que sería el producto número 4, que está pautado para el día 13 de hoy en 15 días, ¿no? Entonces, debemos apropiarnos de todo lo que tiene que ver con la lectura, ¿no? La lectura de la unidad número 3, que con base en ella, pues vamos a ubicarnos en la temática en la cual, pues, donde la unidad 3 nos está dando las pautas y la información de no solamente los términos Inconter, sino también los medios de pago en los cuales pueden estar obligándose y comprometiéndose para hacer un proceso exportador o importador. Los LIN estos yo los reviso, formas de pago internacional, ese sí está montado en la web, lo pueden descargar ahí. Tampoco funciona Wilfram, porque debemos ingresar, acuérdense que con el link, el navegador recomendado por la coordinación es el de Mozilla. El de Mozilla, ¿con ese fue que intentó? Sí, señor, intenté con Mozilla, intenté con Chrome y nada, con ninguno de los dos. Pero este documento tampoco... Ah, no, pero los dos de Los de abajo. PowerPoint, sí. Los de últimos PowerPoint sí después del están bien. video no son los que no funcionan. Los de El video. Después del video. El Ok. video y los dos enlaces en la parte. Yo les reviso y les miro a ver si les puedo hacer el ajuste o se lo enviaría por los respectivos correos de cada uno de nosotros, ¿no? O al grupo de WhatsApp le podría estar viendo los links. Los demás, pues los miramos lo que tiene que ver con distribución física. Este está en el repositorio, es un PDF tampoco. No se puede acceder. Listo. Entonces, en la primera revisión, cuando hicimos el producto cero, no estuvieron accesándolo, ¿no? Porque yo les dije en su momento que si había un link roto, como esa es la palabra que utilizamos, pues no lo participaran, ¿no? Enlace régimen de exportación e importación. Ok. Bueno, entonces yo reviso y les estaría o acondicionando o indicando los links a utilizar. Bueno, nos quedan 15 minuticos de los compañeros que han adelantado, quienes sí tienen el trabajo bastante prácticamente ya para subirlo del taller, el producto 3, perdón. El ensayo. El ensayo, sí, señor. ¿Ninguno? Yo creo que nadie, profe. Edwin tampoco. Los compañeros que llegaron No, profe, nada. tarde no han adelantado nada, o sea que Y no sé. esperan corriendo a hacerlo esta tarde. No, profe, debería darnos chance hasta mañana. Luego, Claro, eso profe. está- Profe, sería Sí. excelente. O sea, sin ánimo de ser, Agradeceríamos. sin ánimo de ser conchudos, por decirlo así en términos soeces, pero la verdad se justifica por el desgaste que hemos tenido académicamente. Entonces, pues, se lo pongo ahí a consideración y mañana todos bien cumplidos con el producto. Ok, ¿los demás también están en el mismo curso todos? Sí, profe, No, profe, todos. todos los igual. mismos. Todos trasnocharon igual que Wilfran, que dice que no durmió. Es que Sí. este mes de octubre, profe, ha sido Sí, súper profe, desgastante. Pesado. era lo que yo le decía. Y todos estamos trasnochados. Yo trasnoché con Wilfred. Pero Oh, él en guitarra, yo con aquí en eso, Barranca. profe No, no, aclaro que él en su guitarra, yo en Barranca. Pero ustedes no Bueno, me dan terminar. bueno, aquí nosotros no nos metemos en la vida de ustedes, ¿no? Menos mal que mi señora madrugó a irse a trabajar.
Sí, sí, sí. Esto está quedando grabado, pilas. Pero por eso hice la aclaración, porque me di cuenta que estaba grabando, profe. Ya, bueno, después hay que dar Voz Populi y eso. Para la Bueno, historia. vamos a dejarlo que hasta mañana a medianoche, Ay, sí, profe. pero les cuento de que cuando nos dan más tiempo, entonces nos relajamos y como que eso, mañana lo hacemos No, y no, se les profe, pues olvida. yo considero, pues yo creería que a nombre de los compañeros, pues yo considero que más que relajarnos es poder subir algo justo y algo organizado, porque pues hoy lo podemos subir incluso yo creería que todos, pero pues la calidad no va a ser la misma, considero. Ya. Bueno, entonces Wilfran, que abogó por los compañeros, esto se encarga de escribirle en el grupo de WhatsApp que se va a postergar hasta mañana a medianoche. Perfecto, profe, ya enseguida hacemos la misiva. Dile que gestión suya, ¿no? Para que voten por usted. Bueno, dime. Él es el próximo, profe. Ya lo Sí, tenemos. ¿no? Que 2022. según comenta, efectivamente está en capilla ahí para subir a ser el próximo alcalde de Cimitarra. Uy, de eso Ya se trata. escribí la cédula, ya en cimitarra. Ah, bueno, entonces no están lejos. Trasteo de voto, ¿no? Sí, sí.